Se suponía que debía tomar un vuelo a Portland, rumbo a la cabaña junto al lago de mi hermana, para las vacaciones. Mi maleta ya estaba facturada y tenía mi pase de abordar en la mano, pero justo al llegar al estacionamiento de larga duración, algo me detuvo en seco. Había olvidado el testamento original, el de Arthur, el verdadero, no la copia que guardaba en el cajón del escritorio. Di la vuelta con el coche, pensando que estaría de regreso en 5 minutos, pero lo que encontré al entrar fue algo que ninguna madre debería escuchar, no en su propia casa, no de su único hijo. La puerta principal crujió suavemente cuando la abrí. No llamé. El aire dentro estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Las llaves descansaban en mi palma, pero no las dejé caer en el cuenco como siempre hacía. Algo en mi pecho se aquietó. Avancé por el pasillo, mis zapatos rozando el suelo de madera. Las voces venían del estudio, bajas, deliberadas, cuidadosas. Me detuve detrás del arco, pegada a la pared, conteniendo la respiración. Si ella muestra signos, podemos presentar el caso, dijo una voz que reconocí demasiado bien. Grant, tienes 74 años, respondió otra. Con la documentación adecuada, la capacidad disminuida, no es difícil de demostrar. Ashp, ese era el nombre, el abogado que Grant había traído tras la muerte de Arthur con la excusa de ayudar a ordenar los asuntos de papá. Mi corazón latía lento y pesado. No podía verlos, pero sentía la forma de su conversación. Hablaban sobre tutela, sobre mí. Grant continuó. Ya empecé a compilar la lista. Ha estado perdiendo cosas, repitiendo historias. Apenas tocó sus impuestos el año pasado. Quise gritar su nombre, pero en su lugar retrocedí con cuidado. No quería que los tablones del piso me delataran. Afuera el sol de la tarde era cálido, pero todo en mí se había congelado. Me senté en el coche, mirando a través del parabrisas, con las llaves aún en la mano. La mujer que lo había criado, que trabajó turnos nocturnos en archivos para que él pudiera ir a la universidad sin préstamos, ahora estaba siendo catalogada como un simple expediente. Presioné los labios, no de rabia, sino de incredulidad. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. No se rompió, no todavía, pero el calor en mi pecho, lo poco que quedaba, comenzó a enfriarse. No regresé al aeropuerto. No llamé a mi hermana. Simplemente seguí conduciendo, con las manos firmes sobre el volante, pero la mente flotando en otro lugar. Pasé el desvío hacia la autopista y dejé que el instinto me guiara por calles antiguas que no había visto en décadas. Cuando finalmente detuve el coche, estaba frente a una panadería, escondida entre una lavandería y una barbería desgastada. El toldo era nuevo, pero el aroma que entraba por la puerta abierta era idéntico: canela, mantequilla, almendras tostadas. Este era el lugar donde Arthur me traía cada domingo, lloviera o hiciera sol, cuando vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones, cerca de Union Street, cuando Grant aún era un niño con rodillas raspadas y la cabeza llena de inventos. Entré. El mostrador había sido reemplazado por algo elegante, pero las mesas seguían desparejadas, cada una con un pequeño jarrón de flores. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Mis dedos se enroscaban alrededor de la taza, buscando calor, algo que me anclara. Mis ojos vagaban hacia la acera. La gente pasaba con abrigos gruesos, la cabeza baja, moviéndose rápido. Recordé a Arthur leyendo el periódico en esa misma mesa, mientras Grant apilaba sobre este azúcar formando torres. Hacía preguntas sobre todo: puentes, trenes, cómo funcionaban los ascensores. No quería respuestas simples, quería planos, detalles, y yo se los daba,
Traía libros de la biblioteca y subrayaba párrafos con lápiz. Lo inscribí en un campamento de robótica antes de que él lo pidiera. Era curioso, no exigente, menos entonces. Pero en algún punto, entre aquel niño y el hombre que escuché esta mañana, algo cambió. No de golpe, no de repente. Como una tetera olvidada en la estufa, el vapor comenzó silencioso, luego siseó hasta llenar la habitación. Recordé cuando insistió en manejar la herencia de Arthur, diciéndome que era demasiado para mí, cuando reemplazó a nuestro contador familiar por una firma que nunca había oído, cuando configuró pagos automáticos de mis impuestos sin consultarme. Había visto las señales, pero le di el beneficio de la duda. La confianza de una madre cansada, la esperanza de una viuda. Ahora todo se reorganizaba, como piezas de rompecabezas forzadas en su lugar. De repente, la imagen era clara. Me levanté de la panadería tras terminar la mitad del café. El sabor permanecía amargo en mi lengua, no por el café, sino por la memoria. Afuera, el cielo se había tornado gris. Me subí el abrigo hasta la barbilla y permanecí quieta un momento. No tenía miedo. Necesitaba recordar quién había sido antes de permitir que otros me definieran. El estacionamiento detrás de la biblioteca estaba casi vacío cuando llegué. Era finales de la tarde, y el cielo ya mostraba el gris suave del inicio del invierno. Me estacioné en el mismo lugar que solía elegir cuando trabajaba allí. Memoria muscular, viejos hábitos. Me senté un momento, observando cómo las ramas del gran roble cerca de la puerta trasera se mecían suavemente con el viento. Dentro, todo estaba más silencioso de lo que recordaba. Las alfombras habían sido reemplazadas, los mostradores de pago actualizados, pero el olor seguía igual, polvo de tinta y madera antigua, una fragancia que siempre me hacía sentir tranquila, capaz, completa. Caminé directo hacia las estanterías de ficción y luego hacia el fondo, hacia la sala de archivos. No había cambiado mucho. Los mismos archivadores altos, las luces fluorescentes beige que parpadeaban si las mirabas demasiado tiempo. Asentí a la joven en el escritorio y le pregunté si podía revisar un documento que había catalogado, una copia del testamento de mi esposo. No me cuestionó, solo deslizó un portapapeles y me indicó la mesa de la esquina. Encontré la carpeta sin dificultad. Mis manos aún sabían dónde buscar. La carpeta era gruesa, no por el testamento en sí, sino por las notas de Arthur. Siempre anotaba todo, márgenes llenos de flechas, fechas, abreviaturas en su letra corta y precisa. Tenía sentido para él, y con los años también para mí. Desplegué las páginas con cuidado y leí línea por línea. El testamento estaba intacto, nada tachado. Pero lo que captó mi atención fueron las notas adhesivas que había dejado dentro de la carpeta. Una decía: Dolores, si alguna vez dudas, la respuesta siempre está en los números. Al mirar la última página, vi un cuadro detallando activos, propiedades, inversiones y bonos. Junto a cada uno, una nota. D para retener, D o otorgar si cumple con la revisión legal independiente. No otorgar manejo, no acceso total al hijo. Arthur había sido preciso. Confiaba en mí. Sentí un calor subir a mi pecho, no de enojo, sino de reconocimiento, de memoria, de la sensación de volver a mi propia piel. Saqué un bloc de notas, mi bolso, y empecé a hacer una lista. Primeras copias, asesor legal, auditoría de cambios recientes en cuentas. Subrayé cada punto con presión lenta y constante. Para cuando salí de la biblioteca, el sol ya se había ocultado tras los techos.
El cielo era un azul marino suave. El aire frío no me molestaba. Caminé hacia el coche con propósito, respirando hondo. Por primera vez en semanas, no me sentí vieja, no confundida. Me sentí como Dolores Whittaker, la mujer que organizaba colecciones raras y ahora recuperaba su camino a través de un documento a la vez. Esa mañana me moví lentamente, no porque me doliera el cuerpo, sino porque necesitaba que la ilusión se sintiera real. Guardé un pequeño grabador en el forro de mi abrigo, uno que solía usar durante entrevistas en la biblioteca, apenas del tamaño de un pulgar, con un clic suave para iniciar la grabación. Me aseguré de que la luz roja parpadease una vez y luego desapareciera entre la lana. Dejé la puerta sin llave. El sol estaba lo suficientemente alto como para proyectar sombras sobre el piso de la cocina. Apagué las luces del techo, dejando que la luz natural hiciera su trabajo silencioso. Preparé té derramando un poco en la encimera y dejé la tetera ligeramente abierta, un pequeño desorden que podía parecer descuido. A las 10:30, Grant llegó. No lo había solicitado. Rara vez llamaba antes de aparecer. Entró con una bolsa de compras y esa sonrisa cuidadosa que usaba cuando quería algo. Me senté en la mesa de la cocina, con un crucigrama a medio llenar frente a mí y un bolígrafo sin tapa. Lo miré lentamente. Besó mi mejilla y comentó lo fría que estaba la casa. Asentí, diciendo que seguramente había olvidado encender la calefacción. Colocó la bolsa sobre la mesa y sacó un contenedor de sopa, un pan y una lata de galletas. La actuación comenzó. Preguntó cómo había dormido. Respondí con duda y cambié de tema a mitad de frase. Dejé que mis manos titubearan ligeramente con la cuchara. Cuando ofreció calentar la sopa, sonreí y dije que sí, como si me hiciera un favor. Grant se movía por la cocina, como quien toma inventario. Sus ojos repasaban el calendario, las pastillas junto al fregadero, el correo sin abrir. Comentó una carta de la aseguradora. Dije que no había tenido tiempo de abrirla. Se ofreció a revisarla por mí. Hice como que no escuchaba. Después del almuerzo, se apoyó en el marco de la puerta y me miró por un largo momento. Luego dijo algo que confirmaba lo que ya sabía. Había estado investigando residencias de cuidado, opciones con jardines, música terapéutica y personal capacitado en memoria. Lo dijo suavemente, como si fuera un gesto amable. Parpadeé, sonreí apenas, diciendo que podría ser agradable que alguien más cocinara. Luego pregunté qué día era. Pareció satisfecho. Mientras recogía los platos, me quedé observando por la ventana. El grabador había estado funcionando todo el tiempo. Cada palabra, cada pausa, cada acto calculado de amabilidad. Después de que Grant se fue, cerré la puerta con llave y me senté en el estudio. Me quité el abrigo y coloqué el grabador con cuidado sobre el escritorio. Mis manos no temblaban. En silencio reproduje la grabación mentalmente, no por ira, sino por precisión. Ahora tenía algo más que recuerdos. Tenía evidencia, y el silencio, antes insoportable, se había convertido en mi mayor aliado. A la mañana siguiente, encontré el viejo número de Mlelen en un Rolodex amarillento escondido detrás de la estantería de los libros de cocina. No hablaba con ella desde hacía años, no por distanciamiento, sino porque la vida se había plegado sobre sí misma tras la muerte de Arthur. Habíamos trabajado juntas 15 años en la biblioteca universitaria. Era aguda, siempre un paso adelante, con la habilidad de prever el desenlace de un plan antes de que se desmoronara. Llamé y dejé un mensaje. Mi voz sonaba calma, directa. Le dije que necesitaba una mente legal en la que confiar y que era algo personal. En menos de una hora me respondió,
estaría en mi casa a las... Cuando llegó, su presencia llenó la habitación sin imponerse. Llevaba un abrigo de lana azul marino, el cabello recogido en un nudo apretado. Se veía centrada, sin formalidades ni sonrisas forzadas. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Vertí té de manzanilla en tazas desparejadas. Deslicé el grabador y la carpeta hacia ella. Sin explicaciones, solo silencio. Escuchó la grabación completa. Su expresión no cambió. Al terminar me dijo: «Vamos a arreglar esto». Abrió su computadora y sus dedos se movieron rápido. Preguntó por mi poder notarial vigente y si había sido actualizado desde la muerte de Arthur. Respondí que no, asintió. Lo primero que haríamos sería revocar la autoridad de Grant, luego redactar un nuevo testamento, designar un ejecutor de confianza y notificar al Estado sobre los cambios. Todo documentado y con sellos de tiempo. Preguntó si tenía copias digitales. Dije que no. Me aseguró que eso también se corregiría. Durante la siguiente hora, trazó un plan, limpio, silencioso, legal. Todo lo que Grant creía que había olvidado. Yo estaba a punto de reescribirlo. Nos trasladamos al despacho. Melenen revisó copias del testamento anotado de Arthur y me ayudó a configurar un almacenamiento en la nube cifrado. Incluso creó una carpeta dedicada, etiquetada como Dolores Legal Privado. Me explicó cómo actualizar los documentos, dónde guardar informes médicos y qué versiones conservar. Antes de irse, colocó frente a mí una sola hoja: la revocación formal del poder notarial. Mi nombre, el suyo, la fecha. La firmé y ella deslizó el papel dentro de su maletín. Sus últimas palabras fueron simples: «Este es el primer paso». Después de que se fue, me senté junto a la ventana, viendo cómo se movían las ramas desnudas del árbol de cornejo con el viento. La casa estaba nuevamente en silencio, pero esta vez no era un vacío. Era el sonido de algo sólido, reconstruyéndose. Una decisión a la vez, un documento a la vez, una versión de mí misma a la vez. Y no estaba sola. Los días siguientes transcurrieron con precisión silenciosa. Melen me había dado una lista de verificación, pero para la segunda mañana ya no la necesitaba. El ritmo de protegerme se convirtió en rutina. Como en mis primeros años archivando documentos, cuando cada papel contaba su propia historia, y mi trabajo era preservarla. Comencé con mis registros médicos. Pedí cita con la Drakins, la misma médico que me atendía desde hacía más de una década. Solicité una evaluación cognitiva, no por dudas, sino para tenerlo por escrito. La doctora no cuestionó nada. Realizó el examen, revisó reflejos, el historial y me entregó una carta firmada, cognitivamente sana, sin señales de deterioro. La doblé cuidadosamente y la guardé en la carpeta que ahora llevaba en mi bolso. De regreso en casa, reuní todo lo que confirmaba mi claridad mental: recibos de supermercado, estados de cuenta con notas en los márgenes, correos impresos de los últimos 2 años. Hice listas, fechando cada página, organizándolas por categorías: legal, médico, personal. Etiqueté las carpetas como solía hacerlo con colecciones históricas. Claro, consistente, irrefutable. Escaneé cada página en la nueva nube cifrada. Melen me había enseñado 2 veces, y ahora podía hacerlo con los ojos cerrados. El escáner era pequeño pero rápido, y cada archivo se guardaba con sello de tiempo. Cada documento era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mí y lo que Grant creía que yo era. En el fondo de mi armario, detrás de abrigos de invierno y una maleta sin usar, encontré una caja etiquetada como Arthur Mays. Dentro había cartas. La mayoría eran notas de sus primeros años de matrimonio, llenas de cosas cotidianas, listas de compras,
recordatorios rápidos, pequeños corazones dibujados junto a su nombre, pero una destacaba. Era una sola hoja, escrita a mano con la caligrafía firme de Arthur, fechada hace 10 años, sin sobre, doblada en cuartos, entre dos folletos de viaje, decía: si llega el día en que nuestro hijo te haga dudar de ti misma, confía en tu instinto. Siempre has visto más claramente de lo que crees. Me senté al borde de la cama, con la carta en el regazo. La casa estaba en silencio. Mi corazón latía con calma. El viento afuera golpeaba las ventanas como dedos ligeros. Arthur había sabido, no los detalles, pero sí la posibilidad. Algo que yo aún no estaba lista para ver entonces. Pero ahora sí lo estaba. Esa noche hice copias de seguridad de todo nuevamente. Envié copias a Mlelen y guardé una memoria USB en la caja de seguridad del banco. Añadí una nota final a mi diario. No hay tal cosa como estar demasiado preparada cuando alguien intenta borrarte. Dormí sin encender la luz del pasillo. Por primera vez en semanas no me levanté a revisar las cerraduras. Había hecho el trabajo y ya no estaba jugando a la defensiva. Estaba documentando mi supervivencia en tiempo real, con mi propia letra. A los pocos días, Grant apareció un miércoles. No escuché el coche llegar, pero el timbre sonó justo después del mediodía. Respiré hondo y caminé hacia la puerta sin prisa. Allí estaba, con una bolsa de papel en una mano y un pequeño ramo de tulipanes del supermercado en la otra. Sonrió, la misma expresión suave que solía usar cuando lo sorprendían haciendo travesuras antes de cenar. Me aparté y lo dejé entrar sin decir palabra. Los tulipanes eran amarillos. Le agradecí y los coloqué en el viejo jarrón verde de la mesa del comedor. Comentó lo tranquila que estaba la casa y dijo que parecía pacífica. Asentí. Desempacó la bolsa en la cocina sin pedir permiso. Sopa de verduras, pan crujiente, chocolate. Ofrecí calentar la sopa, pero lo hizo él mismo. Se movía por la cocina como si siempre le hubiera pertenecido. Nos sentamos a la mesa. Grant preguntó cómo había dormido. Respondí que algunas noches mejor que otras. Asintió y sugirió considerar contratar a alguien para supervisarme 1 o 2 veces por semana. Dije que podría no ser mala idea. Dejé que la cuchara se detuviera en la sopa. Mis manos se movían más lentamente de lo habitual. Él me observaba con atención, como quien vigila un indicador recién ajustado. Luego mencionó suavemente lugares que había investigado. Residencias con programas de bienestar, senderos para caminar, habitaciones privadas. Lo dijo como si fuera solo una sugerencia amable sin presionar. Afirmó que merecía descanso y que no era seguro estar sola demasiado tiempo. Miré la servilleta, pasando mis dedos por el borde, y respondí que lo consideraría. Su rostro se suavizó, quizá con alivio. Cuando ofreció llevarme a visitar uno de los lugares la semana siguiente, sonreí y dije, quizá. Después le pregunté qué día era. Me lo dijo y asentí como si hubiera olvidado. Dejé que la pausa se alargara entre nosotros. Permaneció media hora más, recorriendo el pasillo como buscando algo que pudiera haber pasado por alto, señalando una bombilla que parpadeaba, mencionando la barandilla del porche. Observé todo lo que notaba. Antes de irse, tocó mi hombro suavemente y dijo que solo quería lo mejor para mí. Puse mi mano sobre la suya y dije que lo sabía. Al cerrar la puerta tras su partida, fui a la ventana y lo vi sentado en el coche un momento, escribiendo en el teléfono. Su boca se movía ligeramente, como ensayando palabras. Me giré y fui al estudio. El pequeño grabador había estado funcionando desde su llegada. Cada frase, cada sugerencia, cada palabra calculada estaba archivada. Por la noche subí el archivo a la carpeta del archivo, etiquetándolo como visita gran discusión, cuidado asistido. La actuación había sido casi perfecta, pero también lo estaba el registro.
Cada palabra, cada pausa, cada intento de control quedaba documentado. Finalmente, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni confusión. Tenía evidencia, organización y claridad. El silencio de la casa ya no era opresivo. Era un aliado, un espacio donde yo podía reconstruir mi seguridad. Paso a paso, decisión tras decisión, documento tras documento. Esa noche, Melelen regresó, trajo su tablet, y transferimos todo a 2 copias cifradas de seguridad. Le mostré las notas que Grant había dejado en el folleto del centro de cuidado. Había marcado una línea sobre la transferencia de la autoridad médica según la necesidad observada. Me miró y me entregó una carpeta propia, un affidavit jurado confirmando mi capacidad legal y médica actual, firmado por Ladrala Kings y 2 notarios. La partida había cambiado. Grant creía avanzar, pero yo documentaba cada movimiento, y por primera vez me sentí no solo sobreviviente, sino visible y preparada. 3 días después, Melen presentó la respuesta formal en la oficina de Ashby. El sobre pesaba por toda la documentación. Affidavit de capacidad mental, notarial recientemente notarizado, testamento actualizado y un aviso declarando nulas todas las autorizaciones previas. Todo registrado, con sello de tiempo, duplicado. No era una declaración de guerra, era un escudo. Ashby recibió los documentos en persona, sin correo electrónico, y colocó todo directamente en manos de Grant. Luego se retiró. Más tarde me llamó. Su voz era calma, con un matiz que no podía leer completamente. Ashby comentó que había revisado todo cuidadosamente y que se retiraría del asunto. Mencionó que Arthur le había hecho un favor en el pasado, cuando pocos lo harían. No era una confesión, pero dejó una grieta en el muro que Grant había construido. Al día siguiente recibí una carta por mensajería. No era de Grant, sino de Ash. Breve mensaje en membrete oficial, indicando que ya no se involucraría en asuntos legales de mi patrimonio. Adjuntaba un registro de todos los documentos presentados en 6 meses, incluyendo los iniciados por Grant. La trazabilidad era completa. Fechas, registros digitales, borradores propuestos, correos electrónicos. Cada línea confirmaba lo que había escuchado y documentado. 3 días después, Melel preparó una declaración de intención para cualquier acción legal futura de Grant. Una advertencia, no amenaza. Cualquier intento de evadir mis derechos sería considerado coerción. Esa noche, coloqué la carta de Ashby junto a la nota de Arthur en el cajón de la mesita de noche. 2 hombres. Breve mensaje en membrete oficial, indicando que ya no se involucraría en asuntos legales de mi patrimonio. Adjuntaba un registro de todos los documentos presentados en 6 meses, incluyendo los iniciados por Grant. La trazabilidad era completa. Fechas, registros digitales, borradores propuestos, correos electrónicos. Cada línea confirmaba lo que había escuchado y documentado. 3 días después, Melelen preparó una declaración de intención para cualquier acción legal futura de Grant, una advertencia, no amenaza. Cualquier intento de evadir mis derechos sería considerado coerción. Esa noche, coloqué la carta de Ashby junto a la nota de Arthur en el cajón de la mesita de noche. 2 hombres.